Este mes de marzo tendremos bastantes estrenos e incluso regresos muy esperados, así que vamos a aumentar la lista de K-dramas por ver porque hoy les voy a compartir varios de los estrenos del mes, además de aquellas historias que estarán llegando a Netflix. Y comenzamos este mes con un regreso muy esperado ya que finalmente estaremos viendo en nuestras pantallas al actor Kang Tae-ho en Potato Love o Amor en Laboratorio. Kim Mi-gyeon, interpretada por la actriz Lee Sung-bin, es una apasionada investigadora que trabaja en un instituto de patatas, quien está totalmente en contra de los romances de oficina, pero todo cambia cuando llega Baek-ho, un estricto supervisor con quien en un inicio no se lleva bien, pero como dicen, del odio al amor solo hay un paso, así que ¿qué sucederá entre ambos? Esta es una de las comedias románticas más esperadas del mes, así que sin duda alguna por aquí lo estaremos viendo y recuerda que llega a través de Netflix. Después para el 3 de marzo tenemos la comedia familiar Mother and Mom. Lee Jong-un es una madre soltera quien busca mantener el equilibrio entre su trabajo y la vida en familia, ya que para ella su prioridad en la vida es su hija y que ella tenga una buena educación. Sin embargo, en un mundo bastante exigente, esto no será tarea fácil y además su vida dará un giro inesperado cuando el amor toque a su puerta. Este será un drama que contará con 8 episodios y si viste el drama Not Others, quizás esta historia también te guste. Y para el 6 de marzo tendremos la llegada del drama escolar Running Mate. Se-hoon es un estudiante modelo quien a pesar de ello busca renovar su imagen, la cual habría tenido un drástico cambio entre los estudiantes después de un incidente. Es por esto que Won-dae decide pedirle que se una a su campaña estudiantil para convertirse en consejero. Y aunque él acepta, pronto descubre que es uno de los últimos miembros, por lo cual decepcionado decide cambiarse al equipo de Sang-hyuk, un chico que es considerado bastante popular, pero a medida que avanzan las elecciones, estas poco a poco comienzan a centrarse en él. Esta es una historia corta con únicamente 8 episodios, lo cual lo hace perfecto para verlo en un día libre. Luego, después de una larga espera, finalmente el 7 de marzo se estrena el tan esperado drama Si la vida te da mandarinas, protagonizado por IU y Park Bo-gum. Ambientada en el año 1950 en la isla de Jeju, Ae-sun es una joven rebelde y amante de los libros cuyo sueño es convertirse en poeta. Sin embargo, rápidamente se ve obligada a renunciar al mismo debido a varias circunstancias. Pero a pesar de todo, ella contará con el apoyo incondicional de Wan-shik, un joven bastante tímido quien la ama sobre todo y está dispuesta a apoyarla incondicionalmente. El director de esta historia lo describió como un viaje en el tiempo a los años 50 que estará lleno de nostalgia. Así que sin duda alguna este es uno de los dramas imperdibles del mes. Para el 8 de marzo, si lo tuyo son los dramas con un poco más de tensión, el actor Lee Ji-hoon estará de regreso con El arte de la negociación. Jung Joon-ho es un experto y legendario ejecutivo en el mundo de las negociaciones, reconocido por sus habilidades en fusiones y adquisiciones, quien un día es contratado para salvar al grupo Sanin de una crisis, pero esto no será una tarea fácil, y es que el enemigo podría encontrarse dentro de la misma. Para este drama incluso el actor Lee Ji-hoon dio un cambio radical a su imagen, así que cuéntame si lo estarás viendo, ya que será un drama que únicamente contará con 12 episodios y estará llegando a través de Cocowa. Y continuando con atención en los K-dramas, el 19 de marzo prepárense porque tendremos a Park Hyun-bin en una nueva faceta con Hyper Knife. Jung Se-ok alguna vez fue considerada como una neurocirujana talentosa con un futuro prometedor. Sin embargo, aunque era una aprendiz apreciada por uno de los mejores cirujanos en este ramo, todo cambia luego de un incidente en el quirófano, el cual hace que su superior Choi Deok-hee termine echándola y ahora ella comenzará a trabajar como médico bajo la sombra. Sin embargo, el destino quizás le ofrezca una oportunidad para vengarse, ya que este los reencuentra y los obliga a enfrentarse en este mismo ramo. Este será un drama lleno de suspenso que queda súper anotado a la lista de dramas por ver y te recuerdo que estará llegando a través de Disney Plus. Para el 19 de marzo, si eres fan de los dramas de larga duración, llega el drama familiar Villanos por todas partes. Onara es una mujer madre de familia quien vive la vida como si no hubiera un mañana. Sin embargo, esconde su pasado con deslumbrantes historias de amor durante su época como azafata de su esposo, ya que lo considera como bastante anticuado y conservador. Por otro lado, su hermana menor es todo lo contrario a ella y lleva una vida bastante tranquila como instructora de cocina. Sin embargo, ambas hermanas son conocidas por ser bastante competitivas. Este drama podría tener de 22 a 34 capítulos y además, como dato curioso, es una adaptación de la popular serie Modern Family. Sin embargo, esta historia
por el momento aún no tiene una plataforma de transmisión confirmada. Y para el 28 de marzo el actor Lee Dong-wook estará de regreso con seguro de divorcios. No Ji-yoon trabaja en el equipo de desarrollo de productos de una compañía de seguros. Él es alguien con una apariencia perfecta, pero a pesar de ello se ha casado en 3 ocasiones y se ha divorciado las mismas. Es por esto que decide crear una póliza de seguro de divorcios y se propone reunir al mejor equipo para ello, creando un equipo conformado por Kang Han-deul, quien trabaja como aseguradora y su trabajo es revisar que los contratos sean seguros. An Yeon-man, quien se dedica a trabajar como perito en riesgos y programar seguros efectivos. Y por último, Jeon Na-rae, quien es una matemática financiera. Pero además de sus grandes habilidades, todos ellos tienen algo en común y es que han experimentado este proceso por lo menos una vez en su vida. El drama podría estar llegando a través de Prime Video, pero al momento en el que me encuentro grabando este video no hay nada confirmado. Por último, en cuanto a estrenos, podrían estar llegando dramas como Hell's Restaurant, que aparentemente estará llegando a través de Netflix. Keo-gyun es un hombre de la época Joseon quien viaja a la época actual justo el día de su aparente partida del mundo. Sin embargo, la vida parece darle una nueva oportunidad, ya que es cuando llega a Seúl en el año 2024. Ahora en esta época continuará con su vida trabajando en el restaurante de una mujer y su hija quienes lo habrían rescatado. Y aunque todo parece tranquilo, su vida cambia cuando él se involucra en un misterioso caso. Chaos Restaurant podría estar llegando el 24 de marzo. Además del 28 de marzo podría estar llegando el drama BL Jisoo en la clase 2. El mundo entero de Jisoo gira en torno a su mejor amigo Chang Jung, de quien además se encuentra enamorado en secreto. Sin embargo, todo cambia repentinamente cuando un rumor en la escuela comienza a circular. Y este es: si tienes un problema en el amor, llama a Jisoo de la clase 2 y él te podría ayudar. Por lo cual ahora él se encuentra bastante preocupado, pues cómo podría aconsejar a alguien si ni siquiera él mismo sabe qué hacer. Ahora hablemos un poco de los estrenos de Netflix, ya que además de los dramas que les compartí anteriormente, el 21 de marzo llega la película Revelación. Min-chan es un pastor quien llega a un pequeño pueblo con la misión de establecer más iglesias. Sin embargo, un día llega a la iglesia un hombre llamado Yang-rae, y aunque él está feliz pensando que es un nuevo creyente, pronto se desilusiona notando que tiene una tobillera de rastreo. Pero además todo empeora cuando él cree tener una revelación en la que él podría ser la persona que se habría llevado a su hijo, por lo cual ahora hará todo lo posible por castigarlo él mismo. Sin embargo, la detective Yeon-hee, quien está a cargo de este caso, también investiga a Min-chan como un posible sospechoso. Como dato curioso, esta película además contará con talento mexicano, ya que Alfonso Cuarón estará participando como productor ejecutivo. Además de esto, el 25 de marzo estará llegando la primera temporada del popular drama Weak Hero Class, que se estará estrenando con el título Un héroe débil. Yeon Si-un es un estudiante modelo quien usará el ingenio y la psicología para pelear contra los chicos problemáticos en su escuela. Además de la llegada de la primera temporada, hay rumores acerca de que la segunda entrega podría estarse estrenando en el mes de abril. Y aunque aparentemente este mes no hay tantos estrenos, a finales de febrero estuvieron sumándose al catálogo de Netflix varios dramas clásicos, siendo algunos de ellos El príncipe del café, Contrato para una boda, La luna abraza al sol, Emperatriz Ki y Pasta. Además del estreno del C-drama de Fierce Frost o Primer Amor, que es un spin-off del drama Amor Oculto. Además, en cuanto a la plataforma Rakuten Viki, te comparto que el 8 o 9 de marzo estará llegando el drama Rivalidad Amistosa. Estos serían todos los estrenos del mes de marzo, así que cuéntenme en los comentarios cuáles de estas historias estarán anotando a su lista de dramas por ver, ya que los estaré leyendo. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.